Agradeciéndole siempre su sintonía para con nosotros en este su espacio, Informe Matutino. Y como dijimos, antes de ir a la pausa, que vamos a entrar en un tema que sé que es de alto interés para cada uno de ustedes. De hecho, ya nos corrigieron tras cámara. Un punto muy importante que entonces toda la nación ha estado totalmente equivocado y él lo va a aclarar ahora, que es la fecha real donde entró en vigencia el nuevo Código Penal. Y para eso tendremos acá junto a nosotros un experto, conocedor, estudiado, profesional en esa área, y es César Alcántara Santa, quien es abogado de carrera, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con una especialidad en ciencias penales aplicadas al Ministerio Público. En la UAS también, se especializó también en Derecho Procesal Penal y Procesal Constitucional en la Universidad de Costa Rica. Realizó también una maestría en Derecho Penal en la UAS y terminó también otra maestría en Derecho Constitucional también en la UAS. También tiene una maestría en Ciencias Penales para el Ministerio Público, en funciones en el Instituto de Educación Superior, Escuela Nacional del Ministerio Público, y realizó una maestría de Derecho Electoral y Partidos Políticos impartidos por la Universidad de Castilla de la Mancha y la Escuela Nacional de Abogados. Y actualmente cursa una maestría en Derecho y Comercio Marítimo Internacional y otros estudios más que, si continuamos, no vamos a acabar hoy. Eso quiere dejar dicho que es una persona altamente competente para tratar este tema junto a nosotros, y que obviamente agradecemos su presencia acá junto a nosotros en Informe Matutino. Bienvenido, César, un placer tenerte acá. Bienvenido, César Alcántara. Buenos días, César. Un poquito del micrófono ahí. Gracias por permitirme interactuar con tu público y aclarar ciertas cosas acerca de la nueva ley que nos va a normar, que es el nuevo Código Procesal Penal. Debo decir de César Alcántara, que es mi colega y compañero de la universidad, que tenemos aquí en este escenario a un reputado abogado de ejercicio de la República Dominicana. Y hoy vamos a hablar del nuevo Código Penal, ¿verdad? Así es. Pero César tiene conocimiento en materia del derecho electoral. Le estoy dando seguimiento. Así es. Cuando hay un tema electoral, César es la autoridad. De eso estamos hablando ahorita. César es la persona reputada. Colega César Alcántara, gracias por estar aquí. Usted sabe, y el público, que ha sido objeto de mucha reflexión y discusión la promulgación del nuevo Código Penal, que es la ley 7425, y luego de una discusión fue modificada al vapor con la ley orgánica 4426. De eso se ha hablado mucho, pero discutíamos aquí lo que es la entrada en vigencia. Usted es un reputado abogado, porque todos los abogados iniciamos, me incluyo yo, discutiendo el axioma de la ley, pero nadie implica al inicio de la discusión la entrada en vigencia de esa ley. ¿Usted ha visto algo parecido? Sí, lo que pasa es que la norma, una ley para entrar en vigencia tiene que cumplir dos requisitos. El primero es la promulgación y el segundo es la publicación. Hasta que no se publica en la Gaceta Oficial, pues no se reputa conocida por la población y por tanto no puede entrar en vigencia. En este caso, la ley, el viejo código, que es el nuevo, la ley 7425, digo viejo porque ya fue modificado. Sí. Sí, esto es rápido. Entonces, es nuevo y viejo al mismo tiempo. Se puso viejo rápido. Correcto. ¿Cuáles son esos cambios? Fue promulgada el día 3 de agosto del año pasado, pero se le dio una vacación ley de un año. Pero el día 5 del año pasado fue que se publicó en la Gaceta Oficial. Por lo tanto, al cumplirse los 12 meses es que entra en vigencia por el asunto de la publicidad. Hoy entra en vigencia el Código Procesal Penal en el Distrito Nacional.
del puente para acá no entra en vigencia porque se reputa conocida solo en el distrito y al otro día es que se reputa conocida en el país entero. ¿Cómo? No, espérate, pero ¿cómo fue? El nuevo Código Penal. Sí, el nuevo código. Según lo que establece el Código Civil. Eso es así. Según lo que establece. O sea, aquí donde estamos todavía el no, código aquí entra mañana. Atención, Mauricio Carpio. Aquí entra mañana. Los delitos que se cometan aquí en el día de hoy no se pueden juzgar por ese código porque están fuera de la jurisdicción del distrito y por tanto no se reputa conocido. Para el interior del país, entonces se reputa conocida al otro día. O sea que para la provincia de Santo Domingo y la no entra en vigencia hoy, ténganlo. Es mañana que entra en vigencia. Mañana, y para San Juan, y para Puerto Plata, y para Higüey, y para en el distrito sí. En el distrito, ahí no pueden hablar muchas cosas. En el distrito sí. Ahí no se puede decir muchas cosas. Conocida porque aquí es que se entiende en el municipio, vamos a decir municipio cabecera, en la capital, se reputa que se conoce. Ahí los tigres no se pueden mover mucho. Correctamente. Sin embargo, la ley 4426, que es que modifica al Código Penal Dominicano, esa no entra en vigencia hoy. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido publicada en Gaceta. Cuando se publique en Gaceta, entonces entrará en vigencia. Pero hay unos artículos de ese código que tampoco entrarán en vigencia cuando se publique esta ley en Gaceta. Porque, por ejemplo, los artículos que tienen que ver con la persona jurídica, que se le dio una extensión o una vacatio legis de 3 meses para que las instituciones formen su equipo de compliance, ¿me entiendes? Y se puedan adaptar al nuevo código, según lo establece aquí en la parte final esta ley, que dice que esos artículos que tienen que ver como el 8 y siguiente, claro, se le va a dar una oportunidad a las empresas para que actualicen su equipo de compliance y entonces sí, ahí entrará en vigencia 3 meses después, no 90 días como dicen algunos abogados, 3 meses después, porque hay meses que son de 31 y otros son de 30, y cuando viene a ver, en lugar de ser 90 días son 93. Tú sabes que ese argumento no es un tecnicismo legal, es un axioma jurídico que abogados como Carlos en un tribunal salva a cualquier imputado de una situación difícil. Claro. Y ahí aprovecho para que tú continúes, antes de entrar en específicamente las modificaciones más relevantes, ¿qué tú has percibido en la comunidad de juristas a la que pertenecemos, con la que tú convives en los debates sobre las ventajas y desventajas de este Código Penal? Bueno, en la comunidad jurídica hay mucho pesimismo, pero como en todo lo que se cambia, hay muchas cosas buenas y muchas cosas que son malas, porque la obra de los humanos no son perfectas, son perfectibles. Sí. De manera que era obligatorio que se cambiara el código, pero ya se sabía también que en ese cambio iban a haber deficiencias. Lo que nos sorprendemos es que hubieran tantas deficiencias. Si esto lo trabajó un equipo técnico, si esto todavía no han querido decir cuáles fueron los juristas que acompañaron o que nosotros a través del Poder Legislativo le pagamos para que nos legaran este código. No, nadie ha querido decir porque como cuando las cosas no salen muy bien, nadie quiere decir nadie quiere asumir la responsabilidad. Si hubiese sido perfecto, bueno, pues tuviera muchísimos juristas de los que trabajaron en esta redacción de este código diciendo, bueno, eso es obra mía. Pero como tiene tanta laguna y tantas imperfecciones, entonces nadie quiere hacerse cargo. Pero yo digo que era hora de que se cambiara aquel código que tenía ya 200 años. Que ya no era para dirimir los conflictos que se dan en esta sociedad que tenemos, una sociedad moderna. ¿Cuáles son los principales cambios más trascendentales que tiene este nuevo código en comparación al pasado? Pues tengo entendido que es prácticamente el mismo, lo único que hay en algunas áreas que se fortalece, se incluyen algunos delitos que no estaban tipificados, sí, y así. Lo primero es que hay una parte, este código tiene una parte general que se refiere a los principios. Los principios son importantes
porque cuando la ley es vaga, cuando la ley es ambigua, entonces el juez y el abogado o el que está interpretando la ley va a los principios y el principio entonces le suple y lo guía por donde tiene que interpretar la ley. Entonces, este código tiene unos principios en la parte general, además de que también tiene un sinnúmero de conceptos que son aclaratorios para que el juzgador o los administradores de justicia puedan interpretar la ley. Eso es una parte nodal y eso es fenomenal. Una de las partes más importantes que tiene este código es la parte general. Pero en la parte especial, la redacción de los tipos penales es deficiente, es ambigua, es redundante, y yo creo que sí hay que adentrarse en la parte especial además de que las penas son al de a pie, exageradas. Oye, al de a pie, que no conoce absolutamente nada de derecho, ni de términos jurídicos, nada de eso. El que agarra un celular, que anda grabando y publica cosas, el que anda mandando nota de voz, el que anda mandando imágenes que a usted no lo mandaron a hacer eso, todos esos tipos de cosas. ¿Cuáles son los puntos más sustantivos que tú entiendes que vienen a aportar de manera positiva en este nuevo código? Bueno, hay sanciones graves para la persona que publica imágenes de otras personas sin su consentimiento. Claro. ¿Entiendes? ¿De cuánto es la? Hasta de 5 años. Ay. Sí. ¿Y la distorsión de la imagen implica eso también? Sí, cuando tú lo haces con ánimo de causar daño o de obtener un beneficio para ti también eso, o de lacerar el nombre de la persona o de atentar contra su dignidad o la dignidad de su familia, también tú puedes hacerte reo de ese tipo penal. Oye, César, sí, por claro. lo que ya usted expresó anteriormente, ¿entiende usted que debe ser nuevamente revisado el código? Sí, tiene que ser, la parte especial tiene que ser revisada minuciosamente para adecuar los artículos, incluso algunas palabras, ¿cómo te digo? Adecuarla a lo que nosotros somos, a la República Dominicana, a la realidad dominicana, porque no podemos tomar una palabra que se usa en España, por ejemplo, pero que aquí tiene otro significado. ¿Me entiendes? Claro. Porque por eso los copy-paste no son buenos. ¿Cómo cambia la tipificación de delitos como corrupción, violencia de género y delitos cibernéticos? Esto es grave. En este código, a esos tipos penales se le aumentó la pena exponencialmente. Por ejemplo, la difamación era, que era la más grave, era la difamación que era por los medios digitales, era de 3 meses a 1 año. Ahora está de 1 año a 2 años. Imagínese usted. Aunque hay un problema ahí de concurso infraccional, okay. Concurso de leyes, perdón, que no sabemos cómo lo van a resolver porque no está resuelto en el código. Por ejemplo, si tú difamas por las redes sociales, es un delito electrónico. Okay. Pero, ¿Y qué tiempo? ¿Es diferente sí, el asunto es que ahora aquí está penado con 1 año a 2 años, pero en la ley 5307 está penado con 3 meses a 1 año. Entonces, ¿cuál te imputo? ¿La tipificación que está en la ley 5307 o te imputo la que está aquí? Hay una bifurcación ahí. Exactamente, porque hay 2 principios. Dice un principio que la ley especial tiene primacía por la ley general. Claro. Pero hay otro principio que dice que la ley nueva prevalece o deroga la ley vieja. Entonces, y si le aplicamos el principio que la ley es interpretada favorablemente al imputado. Entonces esos son los mecanismos que los abogados usan. Allí va. Si tú me imputas por la ley general, ¿me entiendes? Me imputa difamación, pero yo digo, no, pero espérate. Fue electrónico. No, yo digo, no, pero hay una sanción que es menor y que está en la ley especial. Y como eso es una ley especial, tú tienes que imputarme el delito por la ley especial porque me beneficia. 3 meses. ¿Me entiendes? Porque hay una laguna aquí que el legislador no estableció cómo se resuelven los conflictos de ley. Sí estableció cómo se resuelven los conflictos infraccionales, pero no el Ministerio Público tiene que prestarle mucha atención a eso. Y los jueces en la Escuela Nacional de la Judicatura y en la Escuela Nacional del Ministerio Público. Porque desde el mismo momento que usted hace una imputación jurídica,
una imputación jurídica y describe el tipo penal en su acusación, usted va a encontrar un abogado como César Alcántara, que va a ir al tribunal penal, César Alcántara o su hermano Francisco también, que es muy buen abogado, y van a discutir de ahí el tipo penal, y si el Ministerio Público no incluyó el tipo penal idóneo, el tipo va para afuera. Sí, porque son parte de la... Cuando digo el tipo penal, el infractor o el imputado va para afuera. Son mecanismos legales que van en favor del imputado. Porque esa bifurcación, muchas veces inclusive los abogados no saben delimitar cuál es el tipo penal correcto. Y para eso hay que irse a una materia mucho más especializada que... Imputación objetiva. Que tiene que... Eso es complicadísimo. César, si yo tengo un proceso ya abierto, ¿cómo me juzgan? ¿Con el nuevo o con el viejo? Depende de donde usted viva, por lo que dijo. No, sí. No, a partir Si de la usted vive en San Juan vivencia. y hizo algo hoy, no, No, le va a pasar porque nada. hablamos de procesos, ya el proceso que se le está dando. Con el viejo, pero si la sanción del nuevo te beneficia, te castigan, te condenan por el viejo, por el tipo penal el del precepto normativo del viejo, pero te tienen que imponer la sanción del nuevo porque es la que te beneficia a ti. ¿Y ustedes creen que los abogados se ganan? El principio de ¿Y irretroactividad ustedes de la creen ley que el abogado... y el principio de favorabilidad de la ley. Isabel, ¿y usted cree que el abogado hace una reputación así muy fácil? Escúchelo, mire lo que está diciendo aquí César. Sí, respecto a lo que tú decías anteriormente, debo decir que esta ley dice que se deroga la ley 53-07 en lo que sea contrario a esta ley. Claro. Pero la pena, con relación a la pena, no es contraria si le beneficia al imputado. Eso no es contrario. Es verdad. ¿A qué se aplica el principio de favorabilidad? César, ¿tú consideras que ha habido un acto de responsabilidad y compromiso de nuestros legisladores, del presidente de la República, de todos los juristas que de una manera u otra jugaron un papel importante en el análisis y en la conformación de este nuevo Código Penal? ¿O consideras de que ciertamente, como has dicho anteriormente, han habido algunas fallas, algunas lagunas, pero de manera comparativa y general, qué apreciación tienes del proceso, de cómo entonces se dio este nuevo código? El proceso que se dio en el legislativo a mí me parece muy deficiente. Incluso después que se promulgó, que se sabían cuáles eran las fallas que tenían, ellos no debieron esperar el último día, los últimos 15 días, para que la gente protestara o se quejara, para ellos venir a hacer una reforma. Ellos, al otro día de promulgado ese código, ellos debieron establecer una mesa de trabajo, llamar a los abogados que sudan la toga, no a los técnicos que nunca han subido a un estrado y que lo que dan es lo que tienen es la teoría. Ellos debieron llamar a los abogados, decirle al colegio de abogados, mire, mándame de la matrícula de abogados que tú tienes ahí inscrito, mándame 30 abogados de los que más litigan derecho penal en la República Dominicana, para que ellos me digan cuál ha sido su experiencia con este código o cuáles son las deficiencias que tiene este código. Claro. Pero lo dejaron para último, lo cual no es culpa del presidente. Ahora el presidente hizo bien porque este código no podía retrasarse más. De manera que es una acción de responsabilidad del presidente haberlo promulgado, aún así con la falla que tiene, con los errores que tiene y con la deficiencia que yo espero que en este futuro próximo pues se puedan resolver. En estos días nosotros abordamos el tema de la comisión que el presidente designó para evaluar y seguir haciendo planteamientos del lugar para la mejora del Código Penal, donde nosotros aquí pusimos en contraste la participación de quien dirige el Ministerio de Justicia, que entendíamos que debía ser parte de esa mesa técnica, quien es el buen amigo Antoliano Peralta, y que él entonces como un ente de enlace tanto entre la parte jurídica estatal
con la parte de justicia, entonces él debería jugar un papel en esa mesa y sin embargo no está. De hecho, no ha asumido posturas públicas, no ha comunicado ningún tipo de opinión, siendo él el ministro de Justicia. ¿Qué opinión se te obedece? Sin relevar la responsabilidad primaria que tienen los legisladores, una gran parte de responsabilidad en que la deficiencia de este código no se resolvieran en ese año de vacatio leyes, es del quien dirige el Ministerio de Justicia. Porque primero, ese código se promulgó cuando él era consultor jurídico. Claro. Y nadie más conocía de la deficiencia de ese código que él. Porque de hecho, fue una propuesta del Ejecutivo. Yo mismo le hice llegar a los legisladores que muchas propuestas que podían mejorar la redacción de este código, pues tienen muchos errores. Por ejemplo, ahí establecen el 31 prisión para la persona jurídica. Prisión menor para una empresa. Para una empresa, eso, ¿cómo tú me entiendes? No. Eso es un error infantil. ¿Y cómo tú vas a meter preso a una empresa? Eso es un error. Va a coger los estatutos sociales. Eso es un error infantil. Entonces, parece que ahí no había nadie supervisando. Por ejemplo, el tipo penal de homicidio dice que el que mate dolosamente a otro se hace reo de homicidio, ¿verdad? Comete homicidio. Claro. Y el que lo mate culposamente no comete homicidio. Entonces, eso un penalista, un estudiante de introducción al derecho penal, sabe que el homicidio se comete dolosamente y culposamente. Entonces, claro. ¿por qué solamente lo ponen, me entiendes? Solamente dolosamente. Dolosamente. Oye, además de que hay un, ¿cómo te digo? Como un lío tremendo referente a la categorización de los delitos. Por ejemplo, hay delitos contra la salud que están en la sección de delito contra la integridad física. Eso no es posible. No es lo mismo. No, que no es lo mismo. ¿Y tú me vas a decir que no te diste cuenta? Si tú eres un profesional. No llamaron a Ricardo Nieves una tarde para escuchar sobre teoría del delito. Las redacciones son muy ambiguas. Eso que redactaron eso. Las redacciones son muy abiertas. Que yo podría decir que hay muchos delitos que son tipos penales en blanco o abierto. En los tipos penales abiertos entra cualquier cosa. Y una de las características que tiene que tener la ley es certeza. Lex certa, ¿me entiendes? Tiene que tener certeza, tiene que ser clara, ¿me entiendes? Claro. Para que cuando me vayan a imputar un tipo penal o una conducta, pues se diga, robar. Ya yo sé que si yo no cometí la conducta de robar, el verbo robar no está ahí, ya yo no puedo ser imputado. Para que la gente sepa lo que son tipos penales abiertos, ambiguos o en blanco, es bueno establecer la diferencia. Sí, claro, los verbos, los tipos penales abiertos son aquellos que dicen el que o cualquier persona, ¿me entiendes? Que no categoriza a quién puede cometer el delito, o el que de alguna manera haciendo cualquier vamos a decir conducta de cualquier naturaleza, que lo dejan así abierto, en lugar de decir el que se levanta por la mañana y camina en el parque y arrebata. Ya yo veo que el verbo arrebatar, y le arrebata una cartera a alguien, ya comete el delito de hurto. Ya yo sé que ese tipo penal debe llevar el verbo arrebatar. Pero si no dice cuál es el verbo, entonces tú cometes el delito, pero yo no sabía. ¿Me entiendes? Yo no sé cuál es la conducta que yo debía no realizar, o cuál es la conducta que yo debía realizar para no caer en la infracción. Claro. César, me gustaría saber, hemos visto recientemente que las instituciones financieras no van a poder llamar ya al garante o al que está como referencia. Me gustaría saber si en algún articulado del nuevo código está contemplado. No, lo que no se pueden es hacer llamadas telefónicas que sean molestosas, hostigantes, pero sí. Pero está contemplado en el nuevo código. Yo le voy a explicar, pero las llamadas que se pueden hacer al deudor tienen que ser dentro de las 6 de la mañana
¿Entiendes? A las 6 de la tarde, en tiempo que sea de día, en lo que se llama día. En el tiempo que la ley considera como noche, que después de las 6 de la tarde o antes de las 6 de la mañana no se pueden hacer llamadas. Además de que no se pueden hacer llamadas reiterativas. Tú puedes hacer una o dos llamadas, pero si tú comienzas y haces 50 llamadas, 30 llamadas, como hacen algunas agencias de cobro, ya tú sabes que eso es hostigamiento, ¿me entiendes? Porque eso no te va a dejar concentrarte, no va a dejar que tú estés tranquilo, te va a quitar la paz, ¿me entiendes? Ya no es una operación de simple cobro, ya es una manera de molestarte para que tú pagues. Depresión. El garante se pone de garante por una razón, pero eso es asunto civil, pero se pone de garante por una razón, es para que si el deudor principal no paga, te puedan llamar a ti. Claro. Y obviamente las mismas condiciones para llamar al deudor principal son las mismas condiciones que sirven para que se establecerán o están establecidas para llamar al garante. Entonces sí deben de llamar al garante o al claro. Al igual que al deudor. Cuando se agote la posibilidad. Cuando se agote la posibilidad de pago de quien se hizo del principal, del deudor principal. César, yo te voy a plantear un caso real que no va a estar. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa con César. Pero no está contemplado dentro del código. No, eso no. Que por cierto, para que entendamos la entrada en vigencia, que no va a estar tipificado en el nuevo Código Penal. Te voy a poner un caso real. La señora que prácticamente secuestró a su esposo y a través de terceros le ingirió un medicamento o algunas sustancias químicas, como dice el artículo 5, que modifica el artículo 104 de daños por aplicación de sustancias químicas, con la intención de hacer daño bajo cualquier modalidad que cause agitación, confusión, delirio, alteración de la percepción, alucinaciones. Eso fue dentro del contexto de un divorcio, una partición de bien entre esposos. Y esa señora está cumpliendo prisión ahora mismo. Pero hubo un caso muy emblemático que no entra, para que veamos la ventaja. Aquí está mejor descrito. Obviamente, sí. Obviamente, en el anterior código de 1884 no. Pero ella va a ser juzgada con el viejo código. Habría que saber qué delito le van a imputar ahí, porque también ahí parece que le inocularon algún tipo de medicamento, de sustancia, y eso también es entonces un delito contra la salud. Seguro buscarán algún bajadero para imputar de la Ley General de Salud que tenga que ver con salud, o es posible que empujen. Tú sabes que el Ministerio Público le gusta empujar la imputación. Y le ponga secuestro. También, ¿qué más grave? Que más grave, lleva 30 años, pero van a tener problemas entonces en demostrar que esa imputación es la correcta cuando estén judicializando el asunto. César, si tuvieras la oportunidad de modificar 3 artículos del código o de agregar una propuesta para el Código Penal, ¿cuáles serían? O resolvería el tema de las 3 causales. Ay, papá Dios. De las 2 causales, porque ya hay una que fue resuelta. Explícanos. Hay un eximente que dice que cuando está en peligro la vida de la madre, el médico puede interrumpir el embarazo sin ningún problema. De manera que ya la primera causal ya está resuelta. Pero ahí está la segunda, que es cuando el fruto, vamos a decir, el producto es inviable. Entonces yo ahí por violación sexual. Exacto, cuando es inviable, yo ahí propongo que cuando el producto es inviable y está demostrado por la ciencia médica que es inviable y pone en peligro la salud o la vida de la madre, que también sea eximido de responsabilidad en la interrupción, el que cause la interrupción del embarazo, o el que interrumpe el embarazo. ¿Entiendes? Y también eximir de responsabilidad a la madre que está sufriendo la interrupción del embarazo. El otro es establecer ya ahí se resuelve la segunda causal, ¿me entiendes? Que cuando es inviable el producto. Y cuando la madre ha quedado embarazada por causa de un incesto o de una violación. Y yo le agrego, como para estar de acuerdo con el artículo 37 de nuestra Carta Magna, y yo le agrego, y esa persona renuncie
no quiera la, ¿me entiendes? Claro, no quiera la expresamente. no quiera la criatura, ¿me entiendes? O no tenga los medios para solventarla. Yo establezco ahí que el Estado se haga cargo, sí, de la custodia y de la patria potestad del niño hasta que tenga 18 años. Y que lo mantenga toda la vida si esa criatura sale con una tara física que no pueda ser independiente, obviamente si sale con problemas. Y además, para compensar, porque cuando tú estás obligando a una madre que prefiere abortar, ¿me entiendes? Pero que tú, por ley, tú la obligas a que dé a luz para no violentar el artículo 37 de la Constitución, que dice Sí. que, ¿me entiendes? Entonces, como tú la estás obligando, ella tiene que recibir una compensación. Y yo propongo entonces, en ese caso, que haya una... ¿qué es lo que se le da? Una pensión vitalicia a esa persona por su sacrificio en favor de la vida. Y con eso se resuelven las 3 causales. Tú estás hablando de un tema que Es un tema espinoso, pero hay que buscarle una salida salomónica. Mira cómo te mira Isabel. Y de la única manera que se resuelven las 2 causales que faltan es así. ¿Me entiendes? Compensando a la víctima, además de que también hay que asegurarle que va a haber justicia para el transgresor, el que la violó o el que la incestuó. ¿Y cuáles otros más tú consideras que pueden agregarse o pueden modificarse? Se pueden mejorar mucho. Yo voy leyendo el código, siendo honesto, como por el artículo 120, 130, y en la mayoría yo voy haciendo una redacción novedosa de cada artículo, que por ejemplo mejoraría el delito de los delitos preterintencionales. ¿Cómo es eso? El delito preterintencional es el que comienza con un dolo y termina con una falta. Yo te empujo tratando de que tú no estés cerca de mí, tú te caes y te denuca y te mata. Yo no quería matarte. ¿Qué tú propones? Comienza con un dolo porque yo quería causarte yo quería causarte un daño, quizá un moretón o quizá una lesión simple, pero termino causándote un daño mayor. Entonces, eso tiene que mejorarse porque no está bien descrito, no está bien, ¿cómo va a ser? Bien tipificado en el Código Penal Dominicano. Y así muchísimos artículos que se pueden mejorar. Yo pienso que sin duda alguna con lo que usted expresa, César, el código amerita de una revisión muy profunda, pero debe ser con mucho tiempo. Puede llevar hasta un año en esa nueva revisión para actualizarlo de acuerdo a los tiempos. Yo creo que hay muchas propuestas de modificación. Yo creo que si se condensan todas, se llaman a la mesa todas esas propuestas y se unifican, y se le van dando forma, no creo que dure un año para que se tenga un mejor código. César, para culminar, yo dije ahorita que nosotros vamos a tener que traer a César otro día, porque ciertamente es alguien que reúne las condiciones para poder esclarecer muchos temas importantes en torno al tema del Código Penal, y también podemos abordar los temas también electorales, que vamos a invitarlo en una próxima ocasión para que hablemos sobre eso. Pero hay algo que no quiero dejar pasar, y es en torno al término de la ley Mordaza, que todos los medios de comunicación, periodistas y comunicadores se han hecho eco de este concepto. Y te lo pregunto porque hay una fina línea entre tú brindar tu opinión y entre difamar. Entonces, desde los aspectos jurídicos, ¿cómo alguien que ejerce la labor de comunicación puede diferenciar eso? Practicarlo sin rayar obviamente en difamar a una persona, dar su opinión sin que la otra persona se sienta que me están difamando y que te voy a meter preso por eso. Lo primero que debo decir que el concepto de ley Mordaza es más bien publicitario, para llamar la atención, y eso es bueno que se acuñe de esa manera para que golpear el sentido común de la gente, ¿me entiendes? Un puntapié despierta que esto no puede hacer daño. Bueno, la línea entre difamar y no difamar en los medios de comunicación es una línea muy sensible, muy pequeñita, muy pequeñita. Lo que se blindaron
fueron los políticos. ¿Cómo así? Sí, lo que se blindaron fueron los políticos porque... Cuidado. Sí, no, los políticos, oiga lo que dicen los políticos. En caso de funcionarios públicos, los funcionarios públicos son políticos, no. Por eso yo digo Sí, los claro, políticos. Hay funcionarios públicos que no son políticos. Podrán perseguirse En por este difamación gobierno. únicamente aquellas expresiones que afecten su vida íntima o privada. ¿Qué artículo es ese, César? Diga otra vez, César, Es el ¿cómo artículo 211. Repítalo. 211 en el párrafo segundo. ¿Qué dice Repítalo. César? Dice, en el caso de funcionarios públicos, oye, ellos, en el caso de funcionarios públicos, dicen para todo el mundo, para ellos. Funcionarios Sí, públicos. podrán perseguirse por difamación e injuria únicamente aquellas expresiones que afecten su vida íntima o privada o en caso manifiestamente injurioso o difamatorio. Ya tú no le puedes decir a un funcionario público, ni insinuar que fue infiel, que es infiel. Pero Tiene esa es una su vida amante. privada. Por tanto, es su vida privada. ¿Y qué hace usted entendiendo que está hablando de su vida Sí, privada? sí, pero eso para que aquel que es político, eso le interesa a la población. Cuando una persona es infiel, Esa es su vida privada. déjame decirte, Yo entiendo. cuando una persona es infiel, se entiende que políticamente no es ética. Pero que esa es su vida Claro. privada. No. Sí. Mira, yo Sí, Los de acuerdo. políticos Si y los usted- funcionarios son seres Sí, humanos tal cual, pero- igual de que Yo Pero- pienso que automáticamente Yo estoy de acuerdo. tú eres ¿Eh? un Yo no. servidor Cuando usted le público. falla a su esposo, usted entiende que Eso puede, no- puede yo ser estoy de más, acuerdo puede también. ser, puede, Eso no tiene que ver con sus funciones. Si César, usted puede realiza su- corromperse con no, mayor no. facilidad. César, No, no estoy de acuerdo. definitivamente No. vemos que en ese artículo, Tú ves, el 210, fue un vestido hecho, un traje hecho a la medida para los funcionarios Pero- de esta pero- gestión. Sin pero- embargo, No estoy de acuerdo. con la vara que te midieron, tú no quieres que te midan. Pero si el funcionario se Eso va, es lo que usted si dice, el estoy de funcionario acuerdo se con va a eso. Mónaco, Pero su vida privada, Pero eso es no que tiene tú que eres ver. La público, vida es privada después que de tú los, eres de los funcionario políticos y público. los funcionarios públicos Tú eres importa, pública. Tú porque eres se le pública. paga con dinero público. Pero esa es su Y- vida privada. Es que tú eres pública el ya. funcionario tiene un salario por su trabajo. Yo no quiero dejar dicho con Sí. esto que él no esté cumpliendo con su rol. Si usted cumple con su rol, con sus funciones, y usted no tiene nada que cuestionarle como funcionario público, usted no tiene nada que ver con su vida privada. mira, yo eso Con lo que usted eso haga depende o de no la, haga, si usted es óyeme, infiel, si no es infiel, óyeme, si Es haga que lo que el quiera. foro, Hay un marco moral. Mira y que ético. el foro del funcionario público y del político es más amplio que el Que foro de un de- particular, y Ya, eso ok, usted no lo entiende. ok. mira dónde que está el inconveniente de eso. Se ¿Me utiliza, permite, César? se utiliza Sí. mucho, Sí. Mira. Eddie, escúchame, interrumpa, se utiliza mucho, y perdóneme que esté llorando por la herida, pero es verdad. No, usted no está Eh, llorando, usted está llorando por la herida. No, digo, ¿cómo Isabel. sangrando por la herida? ¿No? Ah. Algo así. Isabel, Eddie, mira qué es lo que está pasando. No es eso, no, yo lo digo porque soy política. Y yo tengo una vida como Pero- un ser humano, soy madre, soy hija. Es que es una discusión axiomática. Fui esposa en un momento. Entonces tú no me puedes decir a mí que yo no tengo una vida personal. ¿Tú sabes que dónde- yo te vas a desarrollar. Lo que Escúchame. yo interpreto es lo O siguiente. usted decide quedarse en el anonimato como Mira. persona No, privada, yo no estoy de acuerdo con eso. para que cuando No estoy de cuando acuerdo con eso. lo agredan de esa manera digan una frase Te voy a poner un sobre ejemplo, eso. Te voy a poner un ejemplo. Sí. César. Yo salgo con Eddie, mi amigo y hermano. Y a Eddie y a mí nos ven en un lugar tomándonos una cerveza como cualquier ser humano común. Pero si no somos nada y dicen otra cosa que no, eso es difamación. Pero hay Estamos hablando de un funcionario que se vaya a Mónaco con la tarjeta del ministerio, con un pero amante. es que yo dije ahorita. Yo creo que la vida privada del funcionario se importa. Mira, eso tiene una discusión muy amplia que nosotros, hay axiomática, que nosotros estamos abandonando esta sociedad. Eso va a traer muchos El problemas. origen de la palabra ética proviene del ethos, del ser interior. Perdón por Sí. por la intromisión en la filosofía jurídica y la filosofía pura. El ethos. El ethos tiene que ver con la integridad del yo interior. Ricardo Nieves tiene un video ahí lindísimo sobre eso. El que va a ser funcionario, si nos llevamos de lo que dijo Max Weber, que el político debe de tener, amor apasionado por su causa, ética en su responsabilidad y mesuras en sus actuaciones, sí importa el funcionario que fue infiel. La conducta O la pública conducta la pública y pública del privada del funcionario funcionario. es importante Ahora, y le compete a todos. Hay otra discusión que yo le invito a buscarlo, que no es moralista, que es del Premio Nobel de Literatura, el gran maestro y escritor de 100 años de soledad, que escribió
La fatiga del metal, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez escribió un artículo en La fatiga del metal donde habla sobre Bill Clinton y su impasse con Mónica Lewinsky. ¿Tú sabes en qué concluye la discusión del escrito de un hombre de la talla moral y ética de Gabriel García Márquez? En la reflexión final, que tal vez contradice esto, que el servicio secreto de los Estados Unidos no encontró un rincón idóneo para que Bill Clinton pudiera copular libremente con Mónica Lewinsky. Y tuvo que hacerlo en la Ay, Dios. Eso, señores, textualmente, yo me lo Lo que yo dije, le puede poner comillas, que es textualmente. Tiene una vida, un ser humano. Yo me lo aprendí. Obviamente no es libertad. Yo me lo aprendí. Tiene una vida. Ese texto de Gabriel García, yo me lo aprendí. Le puede poner comillas porque dice así. Es que ahí, sí, pero ahí Gabriel le metió la teoría de él de la... Sí. La realidad es que cuando usted decide ser del funcionario realismo público, sí, automáticamente usted debe tener una vida particular y personal. Sí. Se cambia todo, tu vida cambia completamente. Pero fíjese esto, aquí dice también. Aquí dice que yo no me pueda reunir con por eso que los funcionarios públicos deben manejar la ética. Es que es otra cosa, Pero aquí dice que si usted le dice al político, palabra afrentosa o despreciativa, también él te puede, también él te puede mandar civilmente. ¿Qué artículo es ese? Yo estoy feliz. Este es el párrafo 1. ¿De qué artículo? Del artículo 211. Cuando la expresión y las opiniones críticas descritas en el numeral 5 del presente artículo resulten afrentosas o despreciativas o ocasionen un daño a la imagen y al honor de quien la sufre, podrá comprometer la responsabilidad civil. De manera, con este nuevo código no van a dar abasto de tanto ahora tú no le vas a poder decir a un político borrachón. No, es que ¿tú sabes qué no vas a poder decirle a un político borrachón. ¿Cuánta gente borrachona no hay en la calle? No va a poder decirle cabaretero. No, usted se equivocó. No va a poder. ¿Tú sabes qué pasa, César? A veces tú en un comentario tú le dices es una basura, pero tú no lo estás diciendo porque en realidad es una basura, sino por una indignación personal de un acto público que él está haciendo. Pero ya por eso él te puede demandar. No, tú sabes qué es lo que pasa. Civilmente. Más allá de eso que acabaste de mencionar, que es cierto. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, para nadie es un secreto que esta herramienta que tenemos aquí lo han utilizado muchas veces para difamar y chantajear. Eso es verdad. Brindando opiniones, supuestas opiniones, para lucrarse económicamente. Entonces, eso justamente por eso es que yo te digo a ti que yo apoyo eso. No pueden limitar la libertad de expresión a tal punto que tú tengas que tener un diccionario para buscar la palabra adecuada para tú referirte a un funcionario. Quien no difame, quien no extorsione, quien no chantaje, quien no se raye en dañar la moral, ¿verdad?, de un ser humano, no tiene por qué tenerle miedo a eso. Ahora, el que se dedica a eso, el que se lucra económicamente de eso, entonces ahí sí. No, una cosa es que tú digas algo espontáneamente, otra cosa es que tú planifiques algo y lo hagas con dolo. Eso va a obligar. Lo que se debe castigar son las expresiones que se dicen de manera dolosa. Exacto. Que tú las pensaste y dices, mira, yo le voy a causar un daño a él y a su familia. Pero ¿sabes qué pasa? Eso va a obligar a elevar el nivel en los medios de comunicación. Nosotros tenemos que reconocer que aquí los medios de comunicación se han cualquierizado. Aquí cualquiera agarra un micrófono y dice todos los improperios que le dé su gana y no tiene ningún régimen de consecuencia de eso. Entonces por algún lado debemos empezar. Señores, esto ha sido, este programa ha sido buenísimo. Realmente los tribunales están llenos de procesos inconclusos. Ahora se va a poner peor los procesos más lentos, porque por cada situación que pase me van a poner una demanda, significa que vamos a tener tribunales no dando respuesta a esos procesos. Hay un tema que nos afecta a los abogados y que nosotros tenemos que elevar una acción ante el Tribunal Constitucional, y es que en el artículo 4 dice que los escritos producidos, en el numeral 4 del artículo 211, dice, los escritos producidos y los discursos pronunciados en los tribunales de justicia no son difamatorios. No, los abogados pero mira, el abogado ahí sí puede, pero en la parte podemos decir de todo en el tribunal. Eso no es verdad. En el tribunal. Mi hermano Eddie, eso no es verdad, porque mire, en la parte infine dice, del párrafo 3, dice, en ocasión de los escritos producidos en los procesos judiciales, el tribunal
que conozca de la vista o audiencia en la cual hayan ocurrido estos hechos podrá ordenar que se suprime esa parte o la totalidad del escrito difamatorio. Pero más para abajo dice, además, los hechos extraños al proceso ventilado en la vista o audiencia que resulten difamatorios o injuriosos podrán dar lugar a una acción penal correspondiente. Eso sí, El principio te dice que no y después te dice que sí, que puede ser, que tú puedes ser imputado. Claro, eso es una contradicción. Eso sí, yo pongo algo que no es parte del proceso. Porque si se está jugando un proceso, vamos a suponer, sobre corrupción, y de repente yo hablo de otra persona, otro particular que ni siquiera está vinculado al proceso. Esquina, pero ¿cómo se resolvía eso antes? El juez decía, no, esa parte no es relevante para el proceso. Y pero ya no te imputaba. Sí, ahora no, ahora tú puedes ser imputado por eso. No debe de ser imputado un abogado. Porque te está diciendo, porque ese foro judicial, ¿me entiendes? Tú tienes que estar protegido completamente, porque si no tú vas a tener que quedarte callado. No, o analizar muy bien lo que tú vas a decir. Señores, ya hemos llegado al final de este su espacio informatutino. Agradecer a César por la tan enriquecedora entrevista del día de hoy. Ha esclarecido muchos puntos importantes y que yo sé que cada uno de ustedes lo han disfrutado. Nos comprometemos nuevamente a que vuelvas, ¿verdad? Porque hay muchos temas que quedaron todavía pendientes por tratar y que ustedes siempre mantengan la sintonía. Agradecerles el apoyo que siempre tienen para con nosotros en este su espacio Informe Matutino. Nos vemos en los próximos días. Bye bye. Bye bye.